Imagina que un imperio tan poderoso que dominaba medio mundo decide lanzar la mayor flota jamás vista para aplastar a su enemigo, y aún así fracasa de forma estrepitosa. Tormentas, errores humanos y decisiones fatales convirtieron una misión gloriosa en una tragedia histórica. Esta es la historia real de la Armada Invencible, y créeme, no fue tan invencible como su nombre promete. A finales del siglo XVI, España era la superpotencia absoluta. Controlaba territorios en Europa, América y Asia, y su flota era el orgullo del rey Felipe II. Inglaterra, más pequeña pero audaz, se había convertido en un dolor de cabeza constante. Piratas, ataques a barcos españoles y tensiones religiosas encendían una mecha que ya no tenía vuelta atrás. Felipe II no improvisó. La idea era clara: reunir una flota gigantesca, cruzar el Canal de la Mancha y escoltar a un ejército veterano desde Flandes para invadir Inglaterra. No se trataba solo de una guerra entre países, sino de fe, poder y orgullo. España quería poner fin al reinado de Isabel I y restaurar el catolicismo. La flota era impresionante, más de 130 barcos, miles de soldados, marineros, cañones y provisiones. Galeones enormes, lentos pero resistentes, cargados hasta el límite. El plan parecía sólido sobre el papel, pero el mar no entiende de planes. Desde el inicio hubo retrasos, barcos mal preparados y mandos que no estaban de acuerdo. El mando recayó en el duque de Medina Sidonia, un noble con experiencia administrativa, pero casi sin conocimiento naval. No era el hombre ideal, y él mismo lo sabía. Aún así, obedeció al rey. Desde el primer día, la armada partió con dudas, miedo al mal tiempo y una sensación silenciosa de que algo podía salir mal. Mientras tanto, Inglaterra no se quedó de brazos cruzados. Sus barcos eran más pequeños, más rápidos y con mejores maniobras. No buscaban abordar, sino disparar y desgastar. Además, contaban con marinos expertos que conocían cada corriente y cada cambio del clima. La batalla no sería frontal, sino una lucha de resistencia. Si te está gustando esta historia y quieres más relatos épicos, misteriosos y reales como este, suscríbete ahora mismo, dale like al vídeo y activa la campanita. Eso ayuda muchísimo al canal. Con el mar cada vez más hostil y el enemigo acechando, la Armada Invencible avanzaba sin saber que estaba a punto de enfrentarse no solo a Inglaterra, sino a su peor rival, el caos. El primer contacto entre la Armada Invencible y los ingleses no fue una gran batalla épica, sino una serie de ataques constantes y molestos. Los barcos ingleses no se acercaban demasiado, disparaban a distancia y se retiraban rápido. Para los españoles era frustrante, porque sus naves grandes no podían responder con la misma agilidad. Mientras avanzaban por el Canal de la Mancha, los españoles mantenían una formación defensiva, como una muralla flotante. La idea era proteger los barcos más débiles y llegar intactos a Flandes. El problema era que cada día perdían munición, comida y moral, mientras los ingleses parecían no cansarse nunca. Las noches eran igual de tensas que los combates. El miedo a un ataque sorpresa no dejaba dormir a nadie. Los ingleses conocían bien esas aguas y jugaban con la ventaja del terreno. Cada amanecer era una incógnita. Nadie sabía cuántos barcos habían sido dañados ni cuánto más podrían resistir. El momento clave llegó frente a Calais. La armada fondeó allí esperando contacto con las tropas españolas en tierra. Fue entonces cuando los ingleses lanzaron su jugada más inteligente: barcos incendiarios. 8 naves cargadas de fuego fueron enviadas contra la flota española en plena noche, sembrando el pánico total. Creyendo que eran explosivos flotantes, muchos capitanes españoles cortaron las anclas y huyeron desordenadamente. La formación se rompió en minutos. No hubo grandes explosiones, pero el daño ya estaba hecho. El orden, clave del plan español, desapareció, y con él, la posibilidad de una invasión organizada. Al día siguiente, los ingleses aprovecharon el caos y atacaron con todo lo que tenían. Fue la batalla de Gravelinas. Los españoles lucharon con valentía, pero estaban mal posicionados y con menos munición. Varios barcos quedaron seriamente dañados y la flota empezó a retirarse sin un rumbo claro. Ya no se trataba de conquistar Inglaterra. Ahora el objetivo era sobrevivir. Sin poder regresar por el canal, la armada decidió rodear las islas británicas por el norte. Una ruta peligrosa, desconocida y traicionera. Lo peor aún estaba por venir, porque el enemigo más mortal todavía no había entrado en escena. Con barcos averiados, tripulaciones agotadas y provisiones escasas, la flota española se internó en aguas frías y salvajes. Nadie imaginaba que el verdadero golpe no vendría de los cañones ingleses,
sino del cielo y del mar. La retirada por el norte fue una decisión desesperada. Los españoles no conocían bien esas rutas, los mapas eran incompletos y el clima cambiaba sin aviso. El Atlántico Norte no perdona errores, y la Armada Invencible navegaba herida, lenta y sin un plan claro. Cada milla recorrida aumentaba la tensión entre las tripulaciones. Las tormentas comenzaron sin previo aviso. Vientos brutales empujaban los barcos hacia costas rocosas, especialmente cerca de Escocia e Irlanda. Muchos capitanes no podían controlar sus naves dañadas. Mástiles rotos, velas destrozadas y timones inutilizados convirtieron a varios barcos en simples juguetes del mar embravecido. Algunos barcos se encallaron violentamente contra las rocas. Otros se hundieron mar adentro sin dejar rastro. Los naufragios eran frecuentes y el auxilio casi imposible. En cuestión de días, más hombres murieron por el clima que en todos los combates contra Inglaterra. El terror ya no venía del enemigo, sino de la naturaleza. Los sobrevivientes que lograban llegar a tierra firme en Irlanda tampoco estaban a salvo. Muchos fueron capturados o ejecutados por tropas locales que temían represalias inglesas. Otros murieron de hambre, frío o enfermedades. La travesía se convirtió en una pesadilla interminable que parecía no tener final. Las provisiones se agotaron rápidamente. El agua potable estaba contaminada y la comida escaseaba. Enfermedades como el tifus y la disentería se propagaron sin control. Los barcos que aún flotaban eran espacios de sufrimiento, con tripulaciones debilitadas y moral completamente destruida. El duque de Medina Sidonia intentó mantener el orden, pero la situación lo superaba. Las órdenes ya no llegaban a todos y cada capitán actuaba como podía. La Armada Invencible ya no era una flota unida, sino un grupo de barcos dispersos luchando individualmente por volver a casa. Tras semanas de horror, algunos barcos lograron regresar a España. Llegaron destrozados, con tripulaciones reducidas y noticias devastadoras. De más de 130 naves, solo unas pocas decenas volvieron. El sueño de conquistar Inglaterra se había convertido en una de las mayores tragedias navales de la historia. Pero la derrota no solo fue militar. El golpe al orgullo español fue enorme y cambió el equilibrio de poder en Europa. Inglaterra ganó prestigio, España perdió su aura de invencibilidad y el mundo entendió una lección clara: ningún imperio, por poderoso que sea, puede controlar al mar. Aunque la Armada Invencible fracasó, España no desapareció como potencia de un día para otro. Siguió siendo fuerte durante años, pero algo había cambiado para siempre. La imagen de imperio imparable se rompió, y Europa empezó a ver que incluso el más poderoso podía caer si subestimaba a su enemigo y al entorno. En Inglaterra, el resultado fue celebrado como una hazaña casi divina. Isabel I reforzó su poder y el país ganó confianza en su marina. La derrota española impulsó el crecimiento naval inglés y sentó las bases de lo que, con el tiempo, sería el Imperio Británico dominando los mares del mundo. La historia también fue manipulada. Inglaterra exageró su victoria y España intentó minimizar el desastre. La realidad está en medio. No fue una batalla única ni un solo error, sino una cadena de malas decisiones, mala coordinación y una naturaleza implacable que terminó inclinando la balanza de forma definitiva. Hoy, la Armada Invencible se estudia como ejemplo de que el tamaño y la fuerza no garantizan el éxito. La logística, la estrategia y el conocimiento del terreno son tan importantes como los cañones. Es una lección que sigue vigente incluso siglos después, en conflictos modernos. También nos deja historias humanas. Miles de hombres que partieron convencidos de que volverían como héroes y jamás regresaron. Marineros, soldados y civiles atrapados en una misión que los superó. Detrás de los números y los mapas, hubo miedo, fe, esperanza y tragedia. El nombre Armada Invencible no fue oficial, pero quedó grabado en la historia como una ironía cruel. No por burlarse de los hombres que lucharon, sino como recordatorio de que la soberbia suele ser el primer paso hacia la caída. El mar, como la historia, no perdona el exceso de confianza. Con el paso del tiempo, este episodio se convirtió en leyenda. Libros, documentales y debates siguen analizando que salió mal y que pudo cambiar el destino de Europa. Y aunque el resultado ya no puede alterarse, entenderlo nos ayuda a comprender cómo nacen y caen los grandes imperios. Gracias por haberte quedado hasta aquí y por acompañarme en esta historia llena de ambición, tragedia y lecciones eternas. Si te gustó el contenido, recuerda apoyar al canal y compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo.